Grande. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra y esto es Sputnik. Hola de nuevo. Esta semana preparé un video con una dinámica diferente. Yo sé que hemos estado hablando de libros anteriormente, pero se me ocurrió la idea, a propósito de las recomendaciones que nos hizo Manu la semana pasada, de hablar de cuentos. Entonces, me gustaría hacer un video cada cierto tiempo sobre cuentos que he leído y que me han dejado algo, ya sea si me han dado miedo, si me han dado risas, si me han hecho llorar, etcétera, etcétera. Por este video hice una selección de 5 cuentos que de alguna manera me han impactado, ya sea por su narración, por la temática, porque me dieron miedo, porque los cuentos generaron algo en mí que fue un poco diferente. Entonces, he aquí la selección de 5 cuentos, espero que les guste y comenzamos. Bueno, el número 1 que escogí en esta ocasión es el cuento más largo de los 5 que elegí y es El Cristo de San Buenaventura de Eduardo Antonio Parra. Eduardo Antonio Parra es un escritor nacido en Guanajuato que ha sido merecedor de muchísimos premios, incluido el Premio Nacional de Cuento de Juan Rulfo. Como les decía, este es el cuento más largo de la selección que hice el día de hoy, pero a pesar de estar largo, el escritor logró que la atención persiga durante toda la historia. Entonces, ¿de qué se trata la historia? Un maestro que viaja al pueblo de San Buenaventura y nos cuenta la historia de un anciano a quien los pobladores lo acosan, hostigan y maltratan. Este cuento no lo encontré en una compilación de demás historias, que normalmente los cuentos vienen en un libro donde vienen otros cuentos. Entonces, yo lo encontré en una edición diferente porque lo estuve buscando, porque ya me lo habían recomendado, me han dicho que estaba muy bueno, sobre todo porque el personaje principal era un maestro. La única edición que encontré es esta, que pueden ver. Solamente viene el cuento. Lo que más me gustó es que la historia también la pueden encontrar en la voz de Eduardo Antonio Parra. Este hombre hace la narración increíble de la historia. Si ya les decía que la historia tiene la tensión, nunca se corta, pues imagínense en la voz de Eduardo Antonio Parra, que es buenísimo para narrar esta historia. Es mi primera recomendación. En la segunda recomendación elegí un cuento que en realidad yo descubrí al azar completamente buscando cuentos cortos, y es de una escritora llamada Leonora Carrington, mayormente conocida por su pintura surrealista, y de hecho yo cuando recién leí el cuento no me imaginaba que ella escribiera. Entonces, para los que no conocen a Leonora, conocida porque mucha de su obra estuvo basada en el surrealismo y tiene muchas pinturas que están siguiendo esa corriente. Ella nació en Inglaterra, aunque estuvo viajando por muchas partes, desde Francia, Lisboa. La última parte de su vida emigró a México, donde aquí, bueno, fue refugiada después de venir de España. Este cuento, que se llama La Debutante, es un cuento diferente. Digamos que es absurdo, curioso y fantástico dentro de este mismo cuento. La primera vez que lo leí me causó un montón de emociones, desde el desagrado y el asco hasta... ¿Han visto esos emoticones que ponemos en internet donde está la O mayúscula y la O minúscula? Bueno, lo leí y así me quedé. La historia básicamente es de una niña que va a ser debutante, como en la época donde las niñas, como los 15 años, donde salían a debutar ante sociedad, y todos los días, como casi no se relacionaba con la gente, todos los días va al zoológico. Y en este zoológico se hace amiga de una hiena, habla con ella y la hiena le responde. Y la hiena aprende francés y la niña aprende hieno o algo así. Entonces, no les voy a contar la historia completa, se los recomiendo mucho. Esta historia, de hecho, está recopilada en un libro, una antología que hizo André Breton de varios surrealistas de esa época. Entonces, si lo quieren conseguir más, lo pueden encontrar de esta manera. De todas formas, les voy a dejar el link en la parte de abajo. El siguiente cuento que elegí, el número 3, es El Orgasmógrafo de Enrique Serna. Enrique Serna es un escritor mexicano traducido a varios idiomas, además de que sus obras van desde el cuento, la novela hasta el ensayo. Este cuento aparece en un libro que lleva el mismo nombre y donde podemos encontrar varios cuentos diferentes. Escogí este particular porque me parece que es atrevido y nos cuestiona como lectores desde muchas perspectivas. La historia es
está en un futuro, en una sociedad distópica que nos presenta valores conservadores que se han invertido. En vez de fomentar la decencia, la castidad y todo como en la actualidad, ¿no? Que la sexualidad o el sexo es tabú, bueno, es todo lo contrario. El gobierno bombardea de estímulos sexuales a su gente y les exige una cuota semanal de orgasmos. Aunque a simple vista esta parecería como una sociedad, digamos, liberada, es todo lo contrario. Esta opresión que genera el gobierno con su orgasmógrafo genera conflictos entre los gobernados o la gente que está siendo gobernada, y se me hace muy inquietante desde muchísimas perspectivas analizar desde la sexualidad hasta la libertad que podemos tener como personas dentro de una sociedad. Así que por eso quise incluirlo, pero cuando lo leí fue como muy controversial, sobre todo por su final. El siguiente cuento, el número 4, es Alta Cocina de Amparo Dávila. Escogí este cuento porque me parece bastante escalofriante, aunque pareciera que no. Amparo Dávila es una de mis escritoras favoritas porque me parece que es muy rara. Esa es mi recomendación, por eso me gusta, porque es muy rara. Este cuento lo escogí porque es corto y creo que lo podrían leer en internet. Pero la primera vez que se publicó fue en el 59 en un libro llamado Tiempo Destrozado. La historia es de un personaje que está contando algo que cocinaban en su casa cuando él era chico y que a él le causó muchísimos temores y que le causa hasta su edad adulta muchos recuerdos bastante extraños. Sobre todo porque cada vez que cocinaban ese platillo en su casa, él podía escuchar cómo se oían unos chillidos como si fueran bebés o algo así. Entonces es un cuento muy corto, de 1 o 2 páginas, en donde la narradora, bueno, el narrador no te dice nada de qué es lo que cocinaban, pero conforme va el relato creciendo, te va dando bastante asco, creo, o bastante escalofrío, porque no sabes qué es lo que cocinaban en esa casa. Entonces es una cosa bastante que se deja a la imaginación. Entonces, y finalmente, el último cuento que voy a recomendar y que lo acabo de leer hace unos días, precisamente el que me catapultó a hacer esta recopilación de cuentos, es No le preguntes a Jack, de Neil Gaiman. Y bueno, precisamente después de haber grabado el video con Manu, que nos recomendó, entre muchas otras cosas, un libro de cuentos de Neil Gaiman, ese mismo día fui a la librería y aproveché y lo compré. Entonces, No le preguntes a Jack es un cuento súper corto, súper conciso. Te deja bastante inquieta después de un párrafo en particular. Aquí tengo el libro. Es el cementerio. El libro donde viene es El cementerio sin lápidas y otras historias negras. Aquí aparecen diferentes cuentos de Jack que van desde lo fantástico hasta el terror. Y No le preguntes a Jack, creo que cabría en eso, ¿no? En el terror. La historia es sobre una caja, de esas cajas de sorpresa donde sale un payaso. Bueno, estaba leyendo las notas de la traducción y al parecer en inglés Jack así se les llama a los payasos que vienen en estas cajas. Entonces este cuento habla de unos niños que viven en una casa y en el ático tienen un montón de juguetes, en particular esta caja que está descompuesta y nunca se abre. Pero al parecer ahí pasa algo que los deja muy impactados con esta caja. Entonces, este cuento, de hecho, que lo pueden encontrar en páginas de creepypastas. O sea, mucha gente no le da la mención a Neil Gaiman, pero en realidad este cuento es de él. Esta es mi última recomendación. Y eso sería todo. Estos 5 cuentos son de escritores muy diferentes a mi parecer, pero que yo creo que si ustedes quieren hacer alguna sesión de terror o de algo fantástico diferente, les vendría muy bien. Sobre todo porque son libros que puedes leer en un ratito. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna recomendación sobre cuentos o sobre alguna historia que les haya parecido igual de espeluznante o extraña como las que les acabo de mencionar, me pueden escribir aquí abajo, me pueden escribir en mi Twitter o donde quieran. Como siempre, los invito a suscribirse en la parte de abajo. Por acá voy a ponerles alguna liga.
Asimismo pueden buscarme en mi Twitter o en la página de Facebook. Y pues sería todo, espero que los disfruten, espero que los lean, espero que los comenten. Y si quieren recomendarme alguna otra cosa, pues los comentarios son bienvenidos. Muchas gracias por verme, realmente agradezco que estén de aquel lado. Para la gente que ha compartido este video, para la gente que no ha compartido este video, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós, chao.